¿Qué tal, familia de la fe? Una vez más aquí en su espacio devocional En los brazos del Padre. Esta transmisión está siendo realizada el 2 de abril, Viernes Santo. Un día donde conmemoramos aquel acontecimiento maravilloso, nosotros los cristianos recordando lo que se hizo por nosotros hace ya más de 2000 años allí en la cruz del Calvario. Bueno, tal vez no más, pero sí aproximadamente ese tiempo. Y bueno, nosotros estamos muy agradecidos con el Padre Celestial, el Creador de todo el mundo, por todos los beneficios que ha querido dar por su propia gracia, por su propia voluntad, no por mérito nuestro, a todos los que no somos judíos, ¿sí? A los que no recibimos inicialmente las promesas de Abraham, pero que por medio de la cruz hemos venido a pasar de ser extraños a ser cercanos, a ser miembros todos de la familia de Dios y beneficiarios de las promesas que Dios hace a su pueblo. Eso es lo que hemos estado estudiando y por eso esta serie la hemos titulado La Cruz. Hoy en nuestro quinto episodio de esta serie hermosa la he disfrutado personalmente y en verdad estamos tan contentos los que venimos haciendo este estudio porque hemos aprendido tanto, la cruz ya empieza a tener otro significado, considerando que aún en la introducción de toda esta serie hablamos un poco de ese panorama histórico de la cruz que se simbolizaba un instrumento de ejecución y hoy por supuesto ya significa otra cosa. Hemos estudiado en esta serie algunos beneficios, como por ejemplo en la cruz se anuló el acta de los decretos que nos era contraria y que nos ponía en una situación jurídica ante Dios de condenación absoluta, así que fue clavada en la cruz, quitada de en medio. En la cruz el Señor triunfó sobre los principados y sobre las potestades, los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, lo que nos da un enorme beneficio a nosotros. ¿Por qué? Porque por medio de la fe somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo y por lo tanto revestidos de la autoridad espiritual en el nombre de Jesús para ejercer esa autoridad y ministrar sanidad, liberación de los cautivos, sí, por esa autoridad que hemos recibido en el nombre de Jesús. También en la cruz queda clavado también todo orgullo, toda soberbia, todo aquello de lo que a veces nos ufanamos. Sí, es que yo hice PhD, es que yo tengo Magister, es que yo tengo mucha plata, es que yo sí soy rico, es que yo fui a los Estados Unidos, es que yo viajo por todo el mundo. Todas esas cosas que él usa, suele la raza humana usar para envanecerse, y los títulos personales y los logros personales, como decía el apóstol Pablo, todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y allí entonces Jesús en la cruz nos da un motivo distinto. Decía Pablo en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí, dice Pablo, de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que quedaron clavadas allí también todas esas glorias egoístas. Estudiamos en el episodio de ayer, en la transmisión anterior, que también en la cruz se han matado las enemistades. Allí todas esas enemistades, en particular la enemistad del pueblo judío hacia el pueblo gentil y del pueblo gentil hacia el pueblo judío, porque esta enemistad ha sido ya clavada allí en la cruz, y de ambos pueblos Él ha hecho uno solo, que es la familia de Dios, la iglesia. Y todos, para formar parte de esta familia, ya no dependemos de la circuncisión, sino dependemos de la fe en Cristo Jesús. Ahí está la particularidad. Y hoy vamos a ver nuestro quinto beneficio que viene a nosotros a partir de la cruz del Calvario. Este beneficio tiene que ver con la reconciliación y está en Colosenses capítulo 1, versos 19 al 22, Colosenses 1, 19 al 22. Allí podemos leer de la siguiente manera: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, y ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. ¡Wow! Esta es una palabra preciosa, tiene mucho que representa beneficio para nosotros, los hijos de Dios. Y esto denota especialmente, creo, en toda la lista de los que ya hemos mencionado, el más grande beneficio de todos, y es nuestra reconciliación con el Padre. Abordemos nuevamente el texto. Agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, en Cristo habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de Jesús, en quien habitó la plenitud de la deidad, él nos reconcilia. Esto me hace recordar una ilustración de un padre y un hijo, un hijo ya mayorcito, alrededor de los 25 o 30 años, y su padre, que tenían una rivalidad muy fuerte. Y mamá los amaba a los dos, pero finalmente no sabía qué hacer. Y en uno de los grandes conflictos que tuvieron, el hijo desistió y tomó la decisión de irse de la casa. Yo no quiero vivir más en esta casa es un fastidio, yo no quiero vivir más, y se ha ido de casa en un fuerte conflicto rifirrafe con su padre. Y mamá ha sentido su corazón partido porque ama a su esposo, ama a su hijo y entiende las razones de su esposo, pero también entiende las razones de su hijo. Bueno, en fin, pasaron varios días, el hijo apenas se puede comunicar con mamá, pero no hay ningún tipo de conexión con papá. Lamentablemente la enfermedad ha llegado a la salud de la mamá, el cáncer ha venido avanzando y ya el parte médico es un parte bastante trágico, fatal, de unos pocos días. Ha venido agonizando, está en su lecho de enferma, y ella le pide a su hijo que venga a visitarla antes de que muera. Así que este hijo, al recibir este mensaje, toma el valor y prioriza a su mamá por encima de la enemistad con su papá, y llega a casa, toca la puerta, y ¿quién abre? Papá, pero ni se dirige en mirada. Así que el hijo sube a la habitación de mamá, se postra allí al costado derecho de mamá, toma la mano de mamá y charla con ella un rato. Mamá hace llamar a papá, papá viene, se sienta al lado opuesto de la cama, al otro lado del costado izquierdo, toma la mano izquierda de mamá, mamá toma las manos de su esposo y está charlando con los dos, a cada uno manifestándoles que deben ser conscientes de que este es el último momento para ella y que lo que más ha añorado ella es la reconciliación de los dos. Y mientras ella va hablando con cada uno de los dos, ella sutilmente va acercando las manos de los dos, hasta que llega un momento en que logra poner la mano de su hijo sobre su pecho y la mano del padre sobre la mano del hijo, y expira mamá. Y ha muerto allí. Los dos, muy compungidos, llorando por la muerte de esposa y madre allí, lloran juntos, se reconcilian, se piden perdón mutuamente, y empieza una nueva fase en la relación de este padre y este hijo en el contexto de un duelo ante la pérdida de mamá y madre. Y esta ilustración es muy semejante, una forma de ilustrar lo que sucedió en la cruz. La mano de un enemigo de Dios ha sido tomada por Cristo, y la mano del Padre ha sido tomada por Cristo allí en la cruz. El pecado ha causado enemistad entre la raza humana y Dios, y esa enemistad entonces ha sido clavada allí en la cruz, como ya estudiamos antes, y Él ha unido las dos manos, la de esta humanidad perdida sin Cristo y la del Padre.
En este contexto, volvamos a leer la cita. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Éramos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. Isaías dice: vuestros pecados han hecho enemistad entre vosotros y Dios. Y esto es lo que pasó. Había enemistad entre nosotros y Dios por nuestros pecados. Ahora, el pecado va más allá de la simple definición de una mala conducta. El pecado es una violación de normas divinas, y eso es lo que se define también como una mala conducta, ¿sí? Así que el hombre decidió no acatar los lineamientos divinos, sino hacer su propio estilo de vida, deshaciéndose, dándole la espalda a estos lineamientos divinos. Y llega entonces por la obra de la cruz, allí esta reconciliación. Y dice luego el verso 20, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros. Ahora, nos ha reconciliado, ¿sí?, por medio de su muerte en la cruz, para algo. Tiene un propósito con todo esto. ¿Cuál? Presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y esto es hermoso porque Cristo ha venido a hacer eso. Dice la Biblia que se presentará a sí mismo Jesús una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Para muchos esto será lo que determinará la llegada de Cristo. No es precisamente la interpretación correcta. Algunos dicen Jesús no vendrá sino hasta que haya una iglesia sin mancha, sin arruga. No es lo que exactamente dice el texto. Pero tenemos una promesa también bíblica que cuando el Señor levante su iglesia, allí en el cielo se dará algo que se llaman las bodas del Cordero. Y es allí donde se presentará una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. ¿Y por qué podrá presentarse una iglesia sin mancha y sin arruga? ¿Sí? Agradable al Padre. Bueno, gracias a la obra de la cruz, por medio de la cual todas esas manchas y arrugas son quitadas. Todo pecado es quitado por la sangre del Cordero. Así que tenemos este precioso beneficio para nosotros como resultado. Tal vez has escuchado la palabra religión, ¿sí? Y algunos tienen antipatía con este término, y claro, cuando hablamos de Dios y de iglesia, entonces algunos tienen un serio escepticismo respecto a todo lo que tenga que ver con lo religioso, ¿sí? Sin embargo, la palabra religión es una palabra bien interesante porque tiene una etimología de carácter latino muy, muy interesante. La palabra religión es una palabra compuesta de dos palabras. Hay un prefijo que es re, ¿sí?, que significa volver. Es el mismo prefijo que usamos para repetir, que equivale a volver a pedir. Reanimar, que volver a recuperar el ánimo. Revivir, como volver a vivir. Así que este prefijo re significa volver. Y ligión viene del latín ligare, que significa unir. Cuando usamos la palabra ligar, vamos a unir, ¿sí? Así que la palabra completa religión es el prefijo volver, ¿sí?, y ligar o unir, volver a unir. Ese es el sentido etimológico de la palabra religión. Religión o religare o volver a unir. Pero eso, ¿qué tiene que ver con religión, con dogmas, con creencias? Bueno, no mucho, pero le explico. La palabra religión significa volver a unir. Y si miramos la historia de la relación entre el hombre y Dios, la relación entre el hombre y Dios era muy buena desde el Edén. Cuando Dios crea al hombre, ¿sí?, y puede el hombre tener una relación con Dios, recibe el manual de convivencia que Dios le da para vivir allí en el Edén, y ahí hay unos lineamientos que están establecidos para esa convivencia. Entonces todo está bien, la relación está bien, el hombre y Dios tienen una perfecta unidad.
Sin embargo, el hombre desacata los lineamientos de Dios y se aparta de esos lineamientos. Cuando Dios dijo, mira, si comes del árbol que está en el huerto de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Satanás interviene, le engaña, toma entonces el hombre de ese fruto y murió ciertamente, pero murió espiritualmente. Ahora, en un episodio anterior dijimos que muerte significa separación. Así que el hombre y Dios estaban perfectamente unidos, pero cuando desacató el hombre los lineamientos de Dios, esa unidad se rompió y se produjo una muerte espiritual, una separación entre el hombre y Dios. Y desde aquel tiempo, incluso hasta hoy, ha habido un enorme abismo entre el hombre y Dios que mantiene esa relación de enemistad que menciona Pablo en este pasaje, ¿sí? Y en esa relación de enemistad hay esta separación. El hombre trata de alcanzar a Dios a través de rituales, a través de ceremonias, a través de dogmatismos, a través de normatividades, una cantidad de elementos, pero todo esto es infructuoso. Así que viene Jesús, ¿sí? Y cuando habla con la humanidad, una de las declaraciones que él dijo es: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que solo por medio de Jesucristo podemos volver a unir la relación del hombre con Dios. Ahí es donde viene la palabra religión. Volver a unir. Religión, religare, volver a unir. Hombre y Dios estaban unidos. Se rompió la relación por el pecado, es decir, por la violación que el hombre hace a las normas divinas. El hombre trata de alcanzar a Dios, sus intentos son infructuosos, así que el Padre ha enviado a su Hijo Jesús, por medio del cual Él viene y establece esa reconciliación. Él es nuestro sumo pontífice. Es decir, Él es el que hace el único puente entre nosotros y Dios. El único puente para llegar a Dios es Cristo, no es la religión X, Y o Z, es Cristo. No es mi actuar, mi obrar con buenas obras, rituales, ceremonias, no, es Cristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre. Por lo tanto, allí Jesús es la religión, el que vuelve a unir. El sumo pontífice, el que pontífice, la palabra también es una palabra latina, ponti es puente y fice el que hace. Así que Cristo es nuestro sumo pontífice porque es el único que hace el puente, hace pontífice, ponte, puente, fice, hace, el que hace el único puente entre el hombre y Dios para volver a religar religión, volver a unir al hombre con Dios, es Cristo. Y es lo que logró Cristo en la cruz, reconciliarnos con el Padre por medio de la obra de la cruz. Así que cuando ahora venimos al Padre, dice la Biblia, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entra a relacionarte con el Creador como un padre y ven con la confianza en que un hijo puede acercarse a su padre, no como un extraño, no como un mendigo, como un hijo que viene a acercarse, porque en Cristo se obtuvo esa reconciliación entre el hombre y Dios. Y gracias a esa reconciliación maravillosa, entonces nosotros podemos tener esa confianza, esa entrada confiada en nuestra relación con el Padre. ¿No te parece esto maravilloso? Por eso digo, hay muchos beneficios que ya hemos estudiado que vienen para nosotros a partir de la cruz. Así que ya la cruz empieza a tener otra connotación, otro sentido. Algunos quizás les molesta que tengamos la cruz como un simbolismo para nosotros de mucho valor, pero cuando estudiamos a fondo estas cosas y la Escritura hace referencia a esto, pues podemos entender la cruz no por la cruz en sí misma, no por el madero. Inclusive algunos le han dado tanta importancia al elemento que parece que hay por allí distribuidos en diferentes lugares del mundo, pedazos de la cruz en la que Jesús murió. Bueno, ese no es la trascendencia. La trascendencia es el resultado de la obra de Jesús en la cruz y por eso tenemos esta reconciliación. Antes éramos enemigos por violar sus normas, pero en Jesús tenemos esa reconciliación con el Padre. Y por lo tanto, entonces, el Padre puede acogernos. Ahora, ¿Él es santo? Sí. ¿Él es perfecto?
¿Cómo un hombre pecador puede acercarse a un Dios santo? Porque el pecado y la santidad se repelen, ¿sí? Como la luz y las tinieblas, como el agua y el aceite, como los imanes en polaridades opuestas. ¿Cómo podríamos acercarnos, relacionarnos? No es posible sin esa obra de la cruz. Ahora el Padre, sobre la base de la cruz, extiende el perdón y extiende los beneficios de su paternidad sobre toda la raza humana. Pero esto solo beneficiará al que se acoja por medio de la fe, al que crea en Cristo. Solo el que cree en Cristo será salvo de condenación. Aquí entonces tenemos esta hermosa serie y bueno, vamos a continuar entonces. Nos quedan 2 aspectos que estaremos revisando en nuestras próximas transmisiones. Pero amados, yo creo que tenemos que estar muy agradecidos con el Padre. Se ha estado en toda la serie de este estudio de la cruz y ha estado viendo los detalles de la palabra en esa obra maravillosa. No podemos menos que estar tan agradecidos y poder celebrar esta Semana Santa en un sentido mucho más trascendental, más allá de unos días de descanso, más allá de unos actos litúrgicos, religiosos. Creo que aquí el asunto es un tema de una nueva relación con Dios, una nueva forma de relacionarnos con Dios, de acercarnos a Dios confiadamente en todo el respeto, de también dejar que el Espíritu Santo y la palabra operen en nosotros, ayudándonos a madurar en nuestro carácter para que sea más agradable al Padre cada día y más acorde al carácter de Cristo. Acompáñame para orar al Señor por estas cosas que hemos venido estudiando y que seguramente debe producir en nosotros una enorme gratitud y una enorme alegría, porque ya no somos extraños, ya no somos advenedizos, ya no somos esos gentiles que eran mirados con desdén o de la incircuncisión. Ahora pertenecemos a la familia de Dios porque hemos sido reconciliados con el Padre, porque en la cruz se mató toda enemistad y nos reconcilió, no en una relación de un Dios, un hombre, sino de un Padre a un Hijo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Qué linda palabra, Señor. Qué estudio tan precioso ha sido este de la cruz, Señor. Queremos pedirte perdón cuando hemos creído que nuestros méritos aportarían algo para recibir beneficios de ti. Perdónanos. Pero Señor, hoy estamos tan agradecidos por aquella maravillosa obra en la cruz. Hemos querido abordar todo este estudio para que esta Semana Santa tenga un significado muy distinto a lo que tradicionalmente hemos venido teniendo allá en nuestra vida religiosa, Señor. Y queremos tener la confianza de entrar a una relación contigo cada vez más profunda, más íntima, más sólida, Señor, de un Padre a un Hijo, pero un Hijo que por los méritos de la cruz, por la obra de tu Espíritu y de la palabra en nuestros corazones, un hijo que te agrada, una hija que te agrada, Señor. Gracias por hacernos miembros de esta preciosa familia de la fe, Señor. Quiero bendecir a todos los que están viendo esta transmisión, Señor. Cubre sus vidas. Pon sanidad sobre quien está enfermo, te lo pedimos, Señor. Da provisión al que tiene su alacena y sus finanzas vacías, Padre Celestial. Da paz en la mente y corazón del que está atormentado, ansioso, deprimido. Da sabiduría a aquel que tiene que tomar decisiones importantes en este tiempo en su vida. Trae, Señor, paz y armonía en las relaciones familiares que están disfuncionales, Padre Celestial. Rompe la dureza del corazón de aquel hijo rebelde, de aquel esposo, esposa, decididos a caminar fuera de los lineamientos tuyos para ser familia, Señor. Y ayúdanos, Padre, a poder crecer en el conocimiento de ti, Señor, y permitir que más de ti se haga notorio como resultado de ese proceso del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Familia de la fe, un abrazo para todos. Dios les bendiga. Nos vemos en nuestro próximo episodio en los brazos del Padre.